Parece que ya. Ya. Espera, voy a preparar mi café. Ok. Perfecto, buen día. Buen día para todos. Espero estén teniendo un excelente martes. Ya vamos a comenzar con nuestro taller de lectura el día de hoy. Buen día para todos los que nos están mirando y escuchando a través de Facebook. Y bueno, ahora también ya en Spotify. Vamos a continuar con la lectura del día de hoy, ya que es un libro muy nutritivo, los 4 acuerdos, cómo es que los podemos aplicar en nuestra vida, en nuestro día a día. Bueno, bienvenido Julio, bienvenido Felipe, ¿qué tal? Muy buen día. Pues arrancamos con la continuación de la introducción. Julio, ¿gustas por ahí continuar con la lectura, por ahí donde nos quedamos? Exactamente, me dices dónde nos quedamos. Yo tengo que nos quedamos en la página 9. Perfecto, Julio. Donde habla de la domesticación. Así es. Bueno, voy a regresarme un párrafo arriba para que tenga, para agarrar la idea. Ok, empezamos en la página 9. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá o papá o la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal autodomesticado. Ahora, nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizando el mismo sistema de castigo y recompensa. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias. Nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en este libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación, se programaron en nuestra mente incluso leyes morales como los 10 mandamientos. Uno a uno, todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo y a todos, incluso el clima, el perro, el gato, todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Todo lo que pensamos y no pensamos. Todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va en contra del libro de la ley, el juez dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día tras día, durante todos los años de nuestra vida. Hay otra parte de nosotros que recibe los juicios y a esa parte la llamamos la víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí, no soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo, no merezco ser amado. Pobre de mí. El gran juez lo reconoce y dice, no vale lo suficiente. Y todo se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. Y el sistema es tan fuerte que incluso después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Cualquier cosa que vaya en contra del libro de la ley hará que nos sintamos una extraña sensación en el plexo solar, una sensación que se llama miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional, dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad. Cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros. Aunque el libro de la ley esté equivocada, hace que nos sintamos seguros. Por este motivo,
necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias. ¿Por qué? Aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esa regla. De la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad, nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que gobierna nuestro sueño personal. Todas esas leyes existen en nuestra mente, creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas. El juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. Pero ¿quién dice que este sueño sea justo? La verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error. Lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error. ¿Cuántas veces pagamos por un mismo error? La respuesta es miles de veces. El ser humano es el único animal sobre la tierra que paga miles de veces por el mismo error. Los demás animales pagan solo una vez por cada error, pero nosotros no. Tenemos una gran memoria. Cometemos una equivocación, nos juzgamos a nosotros mismos y nos declaramos culpables y nos castigamos. Si fuese una cuestión de justicia, con eso bastaría. No necesitamos repetirlo. Pero cada vez que lo recordamos, nos juzgamos de nuevo, volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez, y otra más. Si estamos casados, también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error y así volvemos a juzgarnos de nuevo. Nos castigamos otra vez y nos volvemos a sentir culpables. ¿Acaso esto es justo? ¿Cuántas veces hacemos que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres paguen por el mismo error? Cada vez que recordamos el error, los culpamos de nuevo y les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia. Hacemos que vuelvan a pagar por ello. ¿Eso es justicia? El juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias, el libro de la ley, es erróneo. Todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras y si sufrimos es porque creemos en todas ellas. En el sueño del planeta, a los seres humanos les resulta normal sufrir, vivir con miedo y crear dramas emocionales. El sueño externo no es un sueño placentero. Es un sueño lleno de violencia, de miedo, de guerra, de injusticia. El sueño personal de los seres humanos varía, pero en conjunto es una pesadilla. Si observamos la sociedad humana, comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir porque está gobernado por el miedo. En el mundo entero vemos sufrimiento, cólera, venganza, adicciones, violencia en las calles y una tremenda injusticia. Esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo, pero el miedo controla el sueño externo. Si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno de las distintas religiones de todo el mundo han divulgado, descubrimos que son exactamente iguales. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, de miedo, de dolor y de sufrimiento. Un lugar donde el fuego te quema. Una vez que sentimos emociones como la cólera, los celos, la envidia o el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior. Vivimos en el sueño del infierno. Si consideramos que el infierno es un estado de ánimo, entonces nos rodea por todas partes. Tal vez otras personas nos adviertan que si no hacemos lo que ellas dicen que deberíamos de hacer, iríamos al infierno. Pero ya estamos en el infierno. Incluso la gente que nos dice eso. Ningún ser humano puede condenar a otro al infierno porque ya estamos en él. Es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo, pero únicamente si nosotros se los permitimos. Cada ser humano, hombre o mujer, tiene un sueño personal que, al igual ocurre con el sueño de la sociedad, a menudo está dirigido por el miedo. Aprendemos a soñar en el infierno de nuestra propia vida, en nuestro sueño personal. El mismo miedo se manifiesta de distintas maneras en cada persona. Por supuesto, pero todos sentimos cólera, celos, odio, envidia y otras emociones negativas. Nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanente en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante. Sin embargo, no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla. Podemos disfrutar de un sueño agradable. Hasta ahí, Julio. Gracias. De nada. ¿Puedes continuar, Felipe? Ahí donde nos quedamos. Sí.
Permíteme. Dice, toda la humanidad busca la verdad, la justicia y la belleza. Estamos inmersos en una búsqueda eterna de la verdad porque solo creemos en las mentiras que hemos almacenado en nuestra mente. Buscamos la justicia porque en el sistema de creencias que tenemos no existe. Buscamos la belleza porque, por muy bella que sea una persona, no creemos que lo sea. Seguimos buscando y buscando cuando todo está ya en nosotros. No hay ninguna verdad que encontrar. Donde quiera que miremos, todo lo que vemos es la verdad, pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente, no tenemos ojos para verla. No vemos la verdad porque estamos ciegos. Lo que nos ciega son todas esas falsas creencias que tenemos en la mente. Necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados. Confiamos en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir. Es como si viviésemos en medio de una bruma que nos impide ver más allá de nuestras propias narices. Vivimos en una bruma que ni tan siquiera es real. Es un sueño, nuestro sueño personal de la vida. Lo que creemos, todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos, todos los acuerdos a los que hemos llegado con los demás, con nosotros mismos e incluso con Dios. Toda nuestra mente es una bruma que los toltecas llamaron mitote. Nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie. Esta es la condición de la mente humana, un gran mitote. Y así es imposible ver lo que realmente somos. En la India lo llaman Maya, que significa ilusión. Es nuestro concepto de yo soy. Todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo, todos los conceptos y programas que tenemos en la mente, todo eso es el mitote. Nos resulta imposible ver quiénes somos verdaderamente. Nos resulta imposible ver que no somos libres. Esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida. Estar vivos es nuestro mayor miedo. No es la muerte. Nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir, correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos. Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas. Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficientemente buenos para otras personas. Durante el proceso de domesticación, nos formamos una imagen mental de la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos. Creamos una imagen de cómo deberíamos ser para que los demás nos aceptaran. Intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman, como papá y mamá, nuestros hermanos y hermanas mayores, los sacerdotes y los profesores. Al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos, creamos una imagen de perfección, pero no creamos una imagen, pero no encajamos en ella. Perdón. Creamos esa imagen, pero no es una imagen real. Bajo ese punto de vista, nunca seremos perfectos. Nunca. Como no somos perfectos, nos rechazamos a nosotros mismos. El grado de rechazo depende de lo efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad. Tras la domesticación, ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás. No somos lo bastante buenos para nosotros mismos porque no encajamos en nuestra propia imagen de perfección. Nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que deberíamos ser, o mejor dicho, por no ser quien creemos que deberíamos ser. No podemos perdonarnos por no ser perfectos.
Sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser, de modo que nos sentimos falsos, frustrados y deshonestos. Intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos. El resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta. Nos da mucho miedo que alguien descubra que no somos lo que pretendemos ser. También juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección y naturalmente no alcanzan nuestras expectativas. Nos deshonramos a nosotros mismos solo para complacer a otras personas. Incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten. Vemos a adolescentes que se drogan con el único fin de no ser rechazados por otros adolescentes. No son conscientes de que el problema estriba en que no se acepten a sí mismos. Se rechazan porque no son lo que pretenden ser. Desean ser de una manera determinada, pero no lo son. Y esto hace que se sientan culpables y avergonzados. Los seres humanos nos castigamos a nosotros mismos sin cesar por no ser como creemos que deberíamos ser. Nos maltratamos a nosotros mismos y utilizamos a otras personas para que nos maltraten. Pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos. El juez, la víctima y el sistema de creencias son lo que nos llevan a hacerlo. Es cierto que algunas personas dicen que su marido o su mujer, su madre o su padre los maltrató, pero sabemos que nosotros nos maltratábamos todavía más. Nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe. Si cometemos un error delante de los demás, intentamos negarlo y taparlo, pero tan pronto como estamos solos, el juez se vuelve tan tenaz y el reproche es tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos, inútiles o indignos. Nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo. El límite del maltrato que tolerarás de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú. Si alguien llega a maltratarte un poco más, lo más probable es que te alejes de esa persona. Sin embargo, si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú, seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás siempre. Si te castigas de forma exagerada, es posible que incluso llegues a tolerar a alguien que te agrede físicamente, te humilla y te trata como si fueras basura. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con tu sistema de creencias, dices, me lo merezco, esta persona me hace un favor al estar conmigo, no soy digno de amor ni de respeto, no soy suficientemente bueno. Necesitamos que los demás nos acepten y nos amen, pero nos resulta imposible aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Cuanta más autoestima tenemos, menos nos maltratamos. El abuso de uno mismo nace del autorrechazo y este de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal. Nuestra imagen de perfección es la razón por la cual nos rechazamos. Es el motivo por el cual no nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos y no aceptamos a los demás tal como son. Hasta ahí, Felipe. Ok. Ahí vamos a dejar, muchas gracias. Para dejar los siguientes minutos y hacemos nuestro comentario. Wow, como una cosa lleva con otra, ¿no? El no, dependiendo de las creencias que tenemos, de la educación que recibimos, de esa domesticación que habla aquí, cómo es que con el paso de los años nos comportamos de acuerdo a esas creencias, a esa educación y todo por no, pues ahora sí por no cuestionarnos y por aceptar todo como la verdad, ¿no?
llegamos hasta ese grado. Es impresionante hasta el grado en el que el ser humano nos rechazamos, no nos aceptamos. ¿Por qué? Pues debido a todo ese sistema de creencias. Wow, la verdad es que es impresionante. Y esto está todo a nuestro alrededor, ¿no? Igual, por ejemplo, yo en lo personal también por ahí, en algún momento de mi vida, por tratar de complacer a los demás, yo sí lo viví, eh, hacía lo que fuera con tal de que me aceptaran. Precisamente por eso, pues todas las creencias que di por verdad, hasta que se da uno cuenta y dice aquí del sueño, ¿no? Que comenzamos a despertar y darnos cuenta que todo está dentro de nosotros. La felicidad, dice aquí andamos siempre buscando fuera, fuera, cuando todo está dentro de nosotros. Entonces, es impresionante. ¿Qué piensas de ello, Julio? O Felipe, quien guste tomar la palabra. Adelante. Le cedo la palabra a Felipe hoy para que no siempre dejarlo al último. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Les decía yo la ocasión anterior que si leyéramos el libro en esto, lo que es el prólogo y demás, y ya no leyéramos los 4 acuerdos, de todas maneras es bastante nutritivo. ¿Por qué? Porque no sé qué percepción tengan ustedes. Yo este libro de los 4 acuerdos lo he leído, no sé, cuatro veces, aproximadamente 4 veces. Esta sería la 5ª vez. Pero desde la primera vez que lo leí, como que yo lo divido en 2 partes. Un libro es todo lo que estamos leyendo ahorita, el prólogo, eso sería un libro, y el otro libro sería ya la descripción de los 4 acuerdos como tal. ¿Por qué lo divido de esa manera? Es mi percepción, porque primera lectura nos habla justamente de cómo es esto. Ya el entender los 4 acuerdos es la consecuencia, pero toda esta lectura nos habla de cómo llegamos a este paseo, a esta vida, y por qué hay personas que llegaron, transitaron, bueno, crecieron, transitaron, se fueron y nunca supieron a qué vinieron. Peor aún, nunca supieron que podían disfrutar de esta experiencia, no solo con los 5 sentidos, sino con todo su ser. Eso es a lo que se refiere cuando habla en esta parte que leímos, que le tocó a Julio leer, cuando habla del sueño. Llegan y efectivamente, muchas de las personas se lo pasan dormidos, no despiertan a entender justamente quiénes son, y nos habla aquí precisamente del yo soy. Por lo tanto, pues no hay ese crecimiento como ser, que finalmente es a lo que venimos, a aprender, a crecer, a colaborar con los demás para, ¿cómo se llama? Para disfrutar de esta experiencia en tercera dimensión, de todo el aprendizaje que eso es. Entonces, bueno, pues sí, se pasa toda la etapa o este lapso de, ¿qué les gusta? 80, 90 años que estamos por acá, algunos menos, algunos un poco más, pero se pasa en dormidos. Pero lo peor es que desde que llegamos, nos empiezan a meter un cúmulo de creencias que finalmente no son nuestras y que tal vez nuestros papás, bueno, no tal vez, de hecho así es, nuestros papás también adquirieron de pequeños
más las que ellos fueron agarrando en el camino. Y todo eso, papás y los tíos y los abuelos y todo el círculo que nos rodea, comienzan a meternos ese tipo de creencias y con ellas son las con las que establecemos nuestro propio juicio, habla de nuestro propio juez, y con ello establecemos nuestros propios parámetros. Y ahí es donde comenzamos, como decías tú ahorita, Susi, comenzamos a querer, ¿cómo se llama? Estar a la altura de lo que pensamos nosotros, las personas a nuestro alrededor, nuestros familiares, esperan de nosotros. Y empezamos a querer actuar como tal. Habla aquí de algo que a mí me pareció muy coherente porque yo ya lo consideraba así desde la primera vez que leí el libro hace muchos años. Esta que tengo yo es la primera edición, para que se den una idea. Entonces, pero habla de algo muy coherente bueno, Susi que sabe que está en mi casa y demás, ella ha visto que tengo colección de máscaras. Y es por eso, porque hace mucho tiempo entendí que las personas nos movemos en esta vida con una o con otra máscara, de acuerdo a la situación, el lugar o las personas con las que vamos a interactuar. Nos quitamos una, nos ponemos una para, no sé, cuando andamos queriendo quedar bien con una muchacha, ¿sí? Con una mujer, o viceversa, la mujer con el hombre. Cuando ya llegamos a casa, con los papás nos quitamos esa y nos ponemos otra. Con los amigos nos quitamos y ponemos otra y somos, wow, dicen candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? En fin, de acuerdo a la situación, es la máscara que usamos. ¿Y por qué es esto? Precisamente porque no hay una aceptación como tal de nosotros mismos, punto número uno. Y después, porque pretendemos encajar en cada uno de los círculos sociales o familiares de acuerdo a los parámetros que nosotros consideramos. Y esos parámetros, pues obviamente están regidos por las creencias. Entonces, todo esto que se está dando ahorita, en esta época que nos está tocando vivir, si ustedes se fijan, es cíclico, todo esto de las guerras y de todo esto de los conflictos entre los países y demás, es cíclico. Y pasamos de una guerra en un lugar para después brincar a otra en otro lugar, ya empezaron otra vez Irán y Afganistán, ya empezaron también los conflictos ahí, bueno, lo de Rusia, bueno, las manifestaciones en Perú, que se está calentando mucho la situación ahí, en fin, en todos lugares. Y México, por naturaleza, lo traemos en el ADN, somos un país, bueno, somos una especie bélica por quien descendemos de los llamados aztecas. Pero todo esto de alguna manera tiene una razón muy poderosa del por qué es así. Y en ese querer encajar con unos o con otros, pues tomamos bandos, ¿verdad? Y decía en el libro el ejemplo de que, por ejemplo, los muchachos se drogan por con los amigos, precisamente por eso, por querer encajar. Somos una especie que también estamos acostumbrados a movernos en manadas, nada más que antes se llamaban clanes. Y el no pertenecer a ese clan nos pone en riesgo de dejar de existir, de morir. Por eso tenemos que pertenecer a un clan. Y en ese clan se rigen por ciertas creencias. Por eso nos cuesta a nosotros tanto trabajo soltar las creencias que tenemos, porque queremos pertenecer. Cuando de repente algún día en toda familia o en la mayoría de las familias existe la oveja negra, que es la que comienza a cuestionarse, comienza a hacerse
ciertas preguntas y comienza como a querer despertar. Y empezamos a abrir nuestros lindos ojitos. Estoy hablando del sueño de la vida. Empezamos a abrir nuestros ojitos y empezamos a cuestionarnos cada vez más y empezamos a buscar respuestas. Y entonces los mismos familiares nos comienzan a ver medio feo. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo del clan, porque estamos pensando, queremos pensar por nosotros mismos, porque ya no empezamos a creer lo que todos creen, porque comenzamos ese proceso de aceptación de nosotros y entonces en ese proceso de aceptación comenzamos a soltar las máscaras y nos comenzamos a comportar tal como nosotros somos. Y ese tal como nosotros somos, tal cual, aceptándonos primero a nosotros mismos, pues no encaja con lo que los demás creen. Y es cuando nos voltean a ver feo y es cuando nos voltean a ver así como que ya no pertenecemos y empiezan a atacarnos y empiezan ¿por qué no hablar pues mal de nosotros mismos? Y cuando no eres firme en este sueño, cuando estás despertando y no eres firme en ese despertar, entonces dices, duele, obviamente que duele. Y hay muchos que a las primeras dicen, es mejor seguir durmiendo. Y se vuelven a aventar a seguir durmiendo. Siguen estando ahí. Hay quienes de repente pues nos mantenemos firmes porque ese despertar es también, a pesar del dolor que implica el que nuestros familiares no nos acepten, ese despertar también implica que comenzamos a ver todo de diferente manera. Las plantas se ven más verdes, la luz se ve más intensa, los sonidos y los ruidos son mucho más claros. En fin, todo esto, todo ese proceso y entonces, bueno, pues seguimos adelante y empezamos a soltar creencias. Empezamos a analizar cada una de las creencias que tenemos y que nos damos cuenta que no son nuestras y comenzamos a soltar esas piedras de ese costal que vamos cargando. Y eso nos hace, de alguna manera, ir caminando más ligero y más ligero en este paseo. Yo aquí la dejo para que Julio también hable porque yo ya me extendí. Adelante, Julio. Gracias por darme la palabra. Sí. Muy buena aportación. Como dices tú, al último ya no me queda mucho que decir, pero algo muy importante que aprendo, o más bien recuerdo cuando leemos este párrafo, este prólogo, esta introducción al libro, es muy cierto. Se dice que un primer año al quinto es cuando es la etapa fuerte de la programación de nosotros, cuando estamos adquiriendo todo el conocimiento de nuestros padres y de la cultura que nos rodea. Básicamente es toda la vida, pero esos 5 años son cruciales porque es cuando estamos nada más mayormente de oyentes programando nuestro cerebro. En esa etapa suceden cosas muy importantes que nos van, lejos de abriendo la mente, nos van etiquetando o poniendo barreras. Entonces, cuando pasamos de esa edad a la primaria y secundaria, que empieza la etapa de la educación, siempre se ha dicho, la escuela, la educación, es el controlador más fuerte que hay. O sea, no te enseñan a que vayas a una dirección. Y de pasada, muchos padres etiquetan a sus hijos como, este va a ser abogado, este va a ser doctor, este va a ser licenciado. Entonces ya tu mente va creando límites, barreras mentales, algunos los llaman paradigmas, y esa programación es tan fuerte que así te vas por ese camino como los caballitos con sus máscara para que no vean hacia los lados. Y otro de los factores muy importantes que leí es el miedo. En todas las culturas, desde los sumerios, arcadios, fenicios, griegos, en todas las culturas hablan de un inframundo, de un infierno, de un limbo. Todos hablan de ello. ¿Por qué? Porque es una manera de controlar, de decir, no te salgas de
el carril, porque si te sales de este carril vas a entrar al carril del castigo, de la maldad, de los demonios, de todo eso. Entonces, sí, es la manera de decir, el miedo es el controlador, primero externo, luego después interno, porque como dicen, no lo creemos, y a veces nosotros mismos hay que caer. Y algo muy importante, pero eso va a ser tema para otro día, el sueño de la vida, ciertamente vivimos en un sueño global, individual, pero ¿qué tan fuerte es ese sueño? Que incluso hay otro mundo que es el mundo de los sueños, donde nuestro inconsciente o subconsciente nos dicta cosas a veces contrarias a lo que creemos y no lo hacemos. Decimos, no, era un sueño, no, estoy mal, ¿no? Entonces, a veces nuestro inconsciente o subconsciente está peleando con el consciente. No, espérate, vete por este lugar, pero no le hacemos caso. Entonces, yo creo que por ahora le paro aquí, no nos vamos a extender hasta las 11 de la mañana, 12. Muy buena lectura el día de hoy. Órale, Julio, es que estás tocando temas bien interesantes. Que sí. Nos vamos a quedar hasta las 11, 12 del mediodía. Has tocado puntos muy interesantes y que parte de ellos ya hemos estado aprendiendo en las otras capacitaciones. Recuerdas que tomamos con Felipe, y muchos temas que has tocado ahorita son de los que habíamos tocado días anteriores. Entonces, pues bueno, ustedes digan, ¿le seguimos o le cortamos? No, Julio está trabajando. Sí. Hay que respetar el tiempo. Sí. Bueno, Yo nada más agrego algo que dijo Julio muy importante, y sí, lo veríamos en otro si quieren, después lo veremos en otro tema, pero eso del inframundo y que si el infierno y que si todo eso para meter el miedo es por las religiones. La religión es la que mete e inculca esa parte. Entonces, cuando a mí me dijeron que el inframundo y que el infierno, entonces, pues curioso que soy, pues ahí voy. Y no es cierto, yo he estado ahí en el inframundo y no es cierto que da miedo. Además, dice la lectura ahorita que leímos, dice que el infierno que está aquí, nos lo hacemos nosotros, con nuestro drama. Sí, hombre, ya con ese tenemos. Curiosamente, ándale. curiosamente hoy en día, el año pasado, antepasado, para que vean cómo estamos de aferrados a nuestras creencias, Disney sacó una película que se llama Soul, aquí se llama Alma, no sé ya cómo se llama en español. Sí, Soul. Pero es algo muy parecido a lo que es. O sea, no hay un Dios, es una esencia. Todos vamos a regresar a esa esencia. Y la gente como un grito en el cielo. Caray, que le estás enseñando a mis hijos. ¿Por qué? Sí. Porque lo estás desprogramando hacia una religión. Eso es lo más apegado a la espiritualidad. Entonces, la gente pegó el grito. Aquí en Estados Unidos hubo muchas quejas, hubo comentarios negativos, pero pues bueno, alguien tiene que empezar a enseñar el camino. Exactamente. Es que esa es la cuestión, es tan fuerte la creencia que no aceptan cuando les presentan la verdad y la ven ante sus narices. Acá en México también igual, o sea, de hecho hubo la Asociación de Padres de Familia que pidieron al gobierno que dejaran de pasar esa película, porque atentaba contra los principios y creencias que teníamos como país, como cultura, perdón, como cultura. Hazme todo el favor. En fin. A mí me encantó Así la película y la aproveché para verla con mis hijos y platicar con ellos. Sí, y está muy buena, la película está muy buena. O sea, hace rato que decías, del primero al quinto año es cuando absorbemos toda la información de nuestro entorno. Básicamente es desde los ceros, desde que estamos en el vientre materno. Desde ahí yo, al menos el trabajo, mi trabajo pues para con mis hijos comenzó desde ahí, desde que estaban en el vientre materno. Yo comencé a programar, empecé a darles información a través de la música, a través de hablarles, a través de experiencias incluso. Bueno, vas a decir que qué loco, pero incluso ellos estando en el vientre materno, estando dentro de su mamá,
tuvieron su primera experiencia, ¿cómo se llama? Con el ayahuasca, pues, para activar la conciencia. Y desde ahí comenzó el camino. Entonces, pues los temas, todos estos que estamos platicando, pues ellos desde chicos no les eran desconocidos. Comenzaron el camino a muy temprana edad y aún así siguen en la búsqueda, siguen en el camino. Susi los conoce a todos mis hijos también. Pero yo no quise que ellos tuvieran creencias impuestas, que ellos crearan las suyas propias, ¿no? Exacto. Que comenzaran temprano. Muy bien. Bueno, Pues muchas gracias. No sé, Susi, nos vamos entonces. Excelente, sí, claro que sí, nos vamos y nos vemos el jueves igual a las 9 de la mañana. Gracias por sus Perfecto. aportaciones. Yo estuve así aprendiendo. Gracias, de verdad. hasta luego. Muchas gracias igualmente. Que tengas bonito día, Julio. Bye. Igualmente, buen día. Buen Bye día. bye.